Hoy vamos a ver la segunda parte de introducción a funciones en Python. Si no has visto la primera parte, te la voy a dejar en la parte de arriba o al final del video para que la veas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este de acá, aquí estamos definiendo pues una función que se llama hello. Le podemos poner el nombre que queramos y simplemente esta función nos va a imprimir el nombre de Esteban. Y aquí la podemos llamar cuantas veces nosotros queramos. En este caso la estamos llamando dos veces y lo estamos llamando de esta forma poniendo el nombre de la función y abrimos y cerramos paréntesis porque en este caso estamos utilizando un print. En la primera parte explico la diferencia entre utilizar print y utilizar return. Entonces acá simplemente estoy imprimiendo estas rayitas de acá pues como para separar. Y acá dice que vamos a ver cómo llamar una función desde dentro de otra función. Entonces en este caso establecí una función que se llama otra función. Y esta va a imprimir a continuación. Vamos a llamar a otra función desde esta función. Este es el mensaje. Y luego aquí la estamos llamando esta que habíamos definido en la parte de arriba. Y simplemente pues para que pueda funcionar esta parte de acá pues tengo que llamar a esta función como tal, que es la que está llamando la función de arriba. Porque recordar que inicialmente definimos la función y luego llamamos la función. Si nunca llamamos la función pues nunca se nos va a imprimir nada en pantalla. Entonces vamos a venir acá y vamos a quitar el script para ver cómo se ve. Vamos a poner el 021, en este caso el 3. Entonces vemos acá, estos dos hello Esteban y hello Esteban son estas dos veces que llamé a esta función de acá. Luego aquí se me está imprimiendo esta parte de acá, aquí llamé a esta función y esta función, su primer parte va a imprimir este mensaje que es el que estamos viendo acá y la segunda parte pues va a imprimir lo que hay dentro de esta función que tenemos acá. Por eso estamos diciendo que estamos llamando una función desde otra función. Listo. Entonces ahí ya tenemos esa parte que es importante, sobre todo pues la parte de ver cómo llamar una función desde otra función. Y aquí vamos a ver otra cosa que es el concepto de variables globales versus variables locales. Una variable global es una variable que está por fuera de una función, hablando de funciones. Y una variable local es una variable que está dentro de una función. Entonces las variables locales normalmente no pueden ser llamadas desde otra función. Entonces, digamos por ejemplo, vamos a explicarlo acá. Digamos que por ejemplo yo acá tengo definido la función que se llama, no sé, le voy a poner función 1. Y aquí tengo una variable, entonces tengo la variable, digamos que dice variable. Y no voy a poner nada más pues. Y acá tenemos la función 2 y yo pues quiero llamar a esta variable de acá. Digamos que por ejemplo quisiera hacer un print variable. Esto no es posible hacerlo. Esto de acá no es posible. No, esto acá no va con puntos. Esto no es posible hacerlo. No es posible porque esta variable de acá es una variable local y yo no puedo llamar variables locales desde otras funciones que no sea la misma función. Si yo acá pongo por ejemplo un print variable así como está acá, pues sí me lo va a imprimir normal porque lo estoy llamando desde la misma función. Pero si llamo a esta función que es una función local porque está dentro de una función, no la puedo llamar. Entonces la única forma es que esta variable fuera global. Entonces las variables globales son, digamos, por ejemplo, yo acá puse otra variable. En este caso se llama var. En este caso, si yo voy y llamo a print var, no variable sino var, pues sí la va a poder llamar porque eso es una variable global. ¿Y qué significa que es global? Significa que está por fuera de una función. ¿Listo? Entonces vamos a ver esa parte de acá. Entonces aquí, esta de acá, pues normal, si yo vengo en este caso y llamo a mi variable, ¿cierto? La llamo a algún lado, por ejemplo, si la llamo desde acá, vamos por ejemplo que voy a comentar esta parte de acá. Voy a venir acá y voy a llamar esta parte de acá. Entonces mi variable, llamando variable, así le puse a esta función de acá. Y def llamando variable dentro de función. Vamos a llamar la variable que es dentro de la función llamando variable mi variable. Listo, vamos a ver esto acá, aquí está como complicadito, pero pues no es una bobada en realidad.
Vamos a ejecutarlo. A continuación vamos a imprimir el variable de la variable mi variable. En este caso el valor de esta es 27. Vemos que yo la estoy pudiendo llamar y no me está mostrando ningún error porque esto es una variable global. Luego dice, vamos a llamar a la variable que hay dentro de la función llamando variable. Entonces, acá, esta parte de acá, lo que está intentando es hacer otra cosa acá, que es lo que vamos a ver porque no funciona, pues, llamar una variable local. Entonces, digamos que, por ejemplo, acá tenemos esta variable que en este caso ya está dentro. Aquí la comenté, aquí ya está dentro de una función. Y aquí lo que estoy intentando es llamar a esta variable desde otra función. De hecho ahí me muestra me muestra un error. Me dice que esa variable no está definida. Y él lo detecta que no está definida pues porque es una variable local. Entonces si yo ejecuto el script me va a tirar un error. Listo. Pero si yo quisiera, yo podría convertir esta variable en una variable global. Nada más poniendo esto, global, mi variable. Entonces de esta forma sí la puedo llamar desde otra función. Es lo que expliqué, básicamente es lo que expliqué aquí, ya mostrándolo pues como tal en el script. Entonces esos son como los conceptos que debemos de conocer. ¿Para qué? En este momento no tengo casos de uso pues como para explicar. Un ejemplo pues, pero es importante saber que es una variable local y que es una variable global y que podemos convertir una variable que está dentro de una función, podemos convertirla en global de esta forma, que no es recomendado según entiendo. Bueno, ya luego veremos. Si más adelante encuentro casos de uso en el cual podemos utilizar este concepto, voy a mostrar. Ahora entonces vamos a ver otra parte que es importante, que dice lo siguiente. Dice que es buena práctica, o sea, la mejor práctica según pues como los principios es que en un script pues como que todo lo organizáramos en funciones. Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función, otra función y tenemos una tercera función que se llama main. Nosotros le podemos poner el nombre que queramos, pero por estándar pues normalmente se le conoce como main. Y la función main tiene un propósito de llamar el resto de funciones. Ese es el propósito que tiene como tal. Y a veces pues como que tiene cositas adicionales. En este caso pues las cosas adicionales es que tiene dos variables de entrada. Entonces aquí básicamente ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una función para hacer una suma, una función para hacer una resta y aquí dos variables de entrada para poner dos números, ¿cierto? Porque aquí estamos estableciendo dos parámetros, o sea que en total en este caso nada más podemos poner dos argumentos, entonces nada más vamos a ingresar dos valores y aquí pues se llama a las variables pues como tal. Perdón, a las funciones. Aquí se llama las funciones y se le pasa como argumento los valores que hayamos puesto acá en esta variable que se llama A y en esta variable que se llama B. Por eso aquí estamos poniendo A y B. Y aquí estamos poniendo B y A, pues porque va a ser una resta, entonces pues ahorita vamos a ver por qué, pues o para qué. Listo, entonces y finalmente acá lo que hacemos es que estamos llamando a la función main, ¿cierto? La estamos llamando acá, que esta a su vez lo que hace es que está llamando a estas dos de acá. Yo creo que no es tan complicado pues como entenderlo, pero igual vamos a venir acá y vamos a mostrar cómo funciona. Entonces vamos a venir acá y vamos a ejecutar esto. Entonces aquí se ejecutó esta parte de acá. Entonces dice ingrese su primer número, entonces le va a decir por ejemplo, no sé, el 3. Luego se ejecuta esta otra parte de acá, que es una variable de entrada. Entonces me dice ingrese el segundo número, entonces le voy a decir que es 7. Entonces dice que la suma de 3 y 7 da 10 y que 7, la resta de 7 y 3 me da 4. Entonces en este caso lo que hizo es que en este caso puso de primera, puso la B, ¿cierto? Entonces por eso está poniendo acá 7 y después está poniendo 3. Listo, o sea, aquí si yo pongo A, digamos por ejemplo si lo pongo así, A y B. Listo, entonces si yo pongo A y B, entonces aquí está poniendo A menos B, pero entonces en realidad
aquí el valor, por eso se llaman argumentos de posición. Entonces yo acá el valor de B se lo asigné a A, y el valor de A se lo asigné a B. Ahorita vamos a ver bien a qué se refiere eso. No, la verdad yo es porque lo estoy explicando, de pronto no lo estoy explicando bien, pero es una bobada. Entonces vemos que en este caso me dio menos 4, porque en este caso está sumando 3 y 7. Aquí lo puse en orden como yo lo puse. Entonces vamos a ver si puedo rayar acá. Entonces cuando yo, bueno, antes de rayar, vamos a volverlo a poner como estaba. Esto los valores que yo ponga acá se van a asignar en el orden en que yo los ponga. Entonces si yo por ejemplo pongo acá, digamos por ejemplo si yo por ejemplo acá pongo 7, pues le quemo el valor. Y acá le pongo 3. Entonces lo que va a pasar es, esta es la que está llamando a la función de resta. Entonces el valor de 7 se va a asignar al primer parámetro que tenga acá, o sea A. Y el valor de 3 se le va a asignar al primer valor que tenga yo acá, B. Al segundo valor. Por eso se llaman parámetros de argumentos de posición también. Pues porque va en el mismo orden. Entonces si yo en vez de esto pongo una B y una A, quiere decir que si yo a la segunda variable, la cual se llama B, le pongo el valor de 7, entonces 7 se le va a asignar ¿a quién? Se le va a asignar a A. Y 3, en este caso, es el valor que le estoy poniendo a la variable A. A ver, no, perdón. 7, sí. Y 3, que es el valor que le estoy poniendo a la variable A, se lo estoy poniendo a B. Entonces, en este caso, A valdría 7 y B valdría 3. Entonces, cuando yo haga acá la resta, entonces 7 sería 7 menos 3. Y entonces de esta forma pues me daría un valor positivo. Sería 7 menos 3, serían 4. Pero si no hago esto y lo pongo en el mismo orden, entonces el valor de A sería 3, ¿cierto? Digamos que aquí tengo A y B. Entonces el valor de A sería 3, entonces sería 3 menos, y el valor de B, en este caso le estoy poniendo 7, entonces sería 7 menos 7, entonces me daría menos 4, que es el valor que me está dando acá porque lo había puesto en orden. Entonces hasta ahí esto. Ahora vamos a ver un ejercicio que nos va a ayudar en un problema muy común, y es que por ejemplo digamos que por ejemplo en una función como la que estábamos viendo en estas funciones, yo por ejemplo en esta parte de acá yo asigno pues diferentes parámetros. Entonces aquí estoy asignando 1 y 2 parámetros. En el momento en que yo voy a pasarle a los argumentos a la función, que es lo que estoy haciendo en esta parte de acá por ejemplo, entonces le tengo que pasar específicamente 1 y 2. Si le paso digamos un tercer argumento, entonces me va a sacar un error la función y me va a decir que es que están configurados 2 parámetros y que yo le pasé 3 argumentos. Es como uno de los problemas más comunes pues como tal en principio cuando uno está aprendiendo esto. Y hay unas formas pues de solucionarlo, pero vamos a ver una forma que yo encontré. Yo creo que nos vamos a adelantar un poquito. No sé qué pasó acá. Ahora sí. Creo que nos vamos a adelantar un poquito, pero esto nos va a dar pues como también una idea de por qué las funciones y demás. Entonces, digamos que por ejemplo yo soy un profesor y yo tengo que calificar cierta cantidad de alumnos. Entonces digamos que alumnos igual a X. X quiere decir cualquier cantidad. Y yo quiero tener un programa que me indique de acuerdo a las notas que yo puse. Entonces digamos que por ejemplo tengo 3 alumnos. Entonces yo puse acá por ejemplo la nota al primer alumno le puse un 7, al segundo alumno le sacó una nota de 8 y el tercer alumno le fue re mal y tiene una nota de 3. Y yo quiero saber cuál es el promedio de notas entre estos 3. Pues obviamente entre 3 es muy fácil, pero digamos si tengo 50 alumnos o 100 alumnos. Entonces normalmente la lógica de esto va a ser que vamos a sumar todos los valores. Entonces sería 7 más 8 más 3 dividido la cantidad pues de alumnos, en este caso sería 3. Y esto me va a dar pues el promedio de nota. Entonces me va a decir, el promedio de nota es 5 o 6 o lo que sea. Ahorita lo vamos a mirar. Esto
queremos una función porque es un programa que siempre se va a repetir la misma lógica. Esta sería la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta y acontece que este profesor hoy puede meterle al programa 3 notas, pero mañana le puede meter 20, pero mañana le puede meter 15. Entonces no sabemos cuánto es la cantidad de argumentos que le vamos a pasar a la función. Entonces, de esta forma vamos a solucionar el problema de tener que establecer unos parámetros para la función y luego pues tener que meter unos argumentos X de acuerdo a los parámetros. Lo que decía ahorita, pues normalmente si le metemos 3 parámetros, entonces tenemos que llamar a la función con 3 argumentos, porque si no se nos muestra un problema. Entonces, inicialmente esta era la solución. Entonces metía la nota del alumno 1, 2, 3 y luego preguntaba cuántos alumnos iba a evaluar, pues para poder tener esta parte de acá por la cual dividir, ¿cierto? Entonces aquí se hacía pues como la suma, y listo. Pero teniendo en cuenta de que no sabemos cuánta es la cantidad de notas que va a meter el usuario, entonces pues vamos a utilizar un bucle while, porque recordar que con el while lo utilizamos cuando no sabemos cuánta es la cantidad de elementos que vamos a recorrer. Contrario al for, que en el for sí sabemos cuánta es la cantidad de elementos que vamos a recorrer. Entonces, inicialmente vamos a crear una lista vacía. En este caso se llama myList. Y entonces acá tenemos una lista o array vacía. Listo. Luego, entonces vamos a decirle que este bucle va a iterar hasta que siempre y cuando sea true. Y deja de ser true cuando llegamos a un break. Esto también ya lo expliqué en un video anterior donde veíamos un script donde creo que copiamos unos archivos a unos servidores. También lo dejan en la parte de arriba. Entonces acá tenemos una variable de entrada que se llama value, al cual yo le puse value. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y en este caso va a ser de tipo string, por eso le estamos poniendo un input. Cuando queremos meter variables de tipo flotante o entero, utilizamos este formato con eval, input, no sé qué. Pero en este caso lo queremos poner en formato string porque queremos evaluar si en el momento en que el usuario ponga la palabra stop. Y la palabra stop lo que va a hacer es que va a detener la ejecución del bucle, pues para que no se quede en un bucle infinito. Ahorita vamos a ver pues bien cómo funciona esto. Entonces entonces aquí en este momento entonces lo que va a hacer es que hay una condicional que va a pasar lo que ponga el usuario, lo va a pasar a minúscula. Entonces si el usuario por ejemplo puso stop con todo en mayúscula o con la S mayúscula o con la P mayúscula, lo va a pasar todo a minúscula. Entonces si el usuario pone stop, entonces se va a romper el ciclo y va a seguir ejecutando entonces esta parte de acá. Se rompe el ciclo acá, no se ejecuta esto y lo que pasa es que se ejecuta esta parte de acá. Pero si el usuario pone algo diferente a stop, lo que va a hacer entonces es que va a venir acá y va a poner entonces, obviamente aquí existen 1000 validaciones más, como por ejemplo si el usuario pone otra palabra diferente. O sea, todas esas cosas todavía no estamos a ese nivel de mirar todas las posibles cosas que pueden pasar. Estamos confiando en que el usuario o va a meter stop o va a meter una nota. Listo, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, si el usuario mete una nota, entonces digamos que puso un 8, entonces lo que va a hacer es que el valor de value lo va a convertir a flotante. Lo convierte a flotante pues porque puede ser un 8.3 o un 5.4, ¿cierto? Una nota puede ser así, no tiene que ser un valor entero. O si no, si sabemos que es un valor entero, pues lo convertimos directamente a entero de esta forma. Pero en este caso lo voy a dejar en float. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que convierta, que value se va a convertir en un valor flotante con esta función float. Y luego lo que estoy haciendo con la función .append es que le estoy añadiendo a mi lista, le estoy añadiendo el valor de value. Entonces digamos si la primera nota puso un 3, entonces lo que va a hacer es que
va a agregarle a esta lista barra de que inicialmente estaba vacía, le está agregando un 3. Listo. Entonces hasta ahí bien. Y hasta ahí, o sea, el bucle se va a repetir siempre y cuando el usuario siga metiendo valores diferentes a la palabra stop. Entonces digamos después pone un 8, entonces pasa por lo mismo. Viene acá, lo convierte a un flotante y luego viene acá y lo añade a la lista, ese valor. Listo. Luego de eso entonces vamos a crear una función con la lógica de la que ya hablamos en esta parte de acá. Y entonces acá le puse de nombre a la función, le puse el nombre de promedio. Y como parámetro le vamos a pasar un único parámetro al que le puse mi lista. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Entonces inicialmente lo que quiero es validar si la lista está vacía. Porque inicialmente lo que pasaba era que yo ponía stop. Digamos que ejecuto el script y de una pongo stop. Si ponía stop inmediatamente y no tenía esta partecita de acá, o sea, no tenía ni este if de acá ni este else, sino que se ejecutaba esto de acá, entonces me sacaba un error diciendo que no se podía dividir por 0, porque la lista estaba vacía. Entonces tengo que hacer una validación para ver si la lista está vacía. Si la lista está vacía, si inmediatamente el usuario pone stop, entonces va a hacerlo con esta condicional que tengo acá. Entonces inicialmente la había puesto así, entonces le estoy diciendo if len mi lista es igual a 0, o sea, mi lista es lo que yo le ponga acá como argumento en realidad. En este caso va a ir y va a validar lo que haya acá dentro de esta lista, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si era igual a 0, o sea, si estaba vacía, entonces me iba a mostrar este mensaje: return, la lista está vacía, no se puede calcular el promedio. Pero descubrí otra forma que está muy interesante, que utiliza esta función que se llama any. Entonces, si yo no pongo este not, sino que pongo if any, lo que va a hacer es que va a validar de si la lista contiene elementos. Entonces, si la lista está vacía o no está vacía. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo if not any. Acá está explicado. En esta lista dice: en este caso not any, mi lista devuelve true si la lista está vacía. Es decir, si no contiene elementos. Y en ese caso se devuelve el mensaje indicando que la lista está vacía, ¿cierto? Entonces, si está vacía, va a devolver un true y se va a ejecutar esta línea. Entonces me va a decir: la lista está vacía, no se puede ejecutar. Pero si devuelve un false, entonces se va a ir por el else. O sea, va a devolver un false si la lista sí contiene elementos. Entonces se va a ir por el else, va a hacer una suma. Entonces aquí creo una variable que se llama suma igual a sum. Sum es una función. Y esa función va a sumar todos los elementos que hayan dentro de esta lista, ¿cierto? Entonces digamos que hay un 7, un 3 y un 2. Entonces 7 más 3, 10 y 2, 12. Como ejemplo. Y luego entonces aquí creo otra variable que se llama media, que va a hacer una división entre el valor que me dé este acá, digamos entre 12, y la cantidad de elementos o de notas que ingrese. Entonces en este caso, o la cantidad de elementos que tiene pues la lista como tal. En este caso había puesto que 7, 3, 2 tiene entonces 3 elementos, entonces sería 12 dividido 3. Espero que se entienda ahí pues hasta esa parte. Ahorita igual se va a entender cuando lo ejecutemos. Y luego, entonces acá dice que la función len nos tira como resultado la cantidad de elementos que tiene un array. Entonces en este caso tendría pues 3, pues como al ejemplo que estoy poniendo. Entonces dice return la media de acuerdo a los valores proporcionados es media. Y entonces acá pues simplemente lo que hago es que llamo a la función, estoy poniendo print promedio y como argumento le estoy diciendo que calcule esto con los elementos que hay dentro de esta lista que se llama mylist. Listo. Vamos a ver, entonces vamos a ejecutarlo. Espero que no haya sido muy complicado y que sí se haya entendido. Entonces vamos a venir acá y lo vamos a ejecutar. Python, no sé dónde copiar. Python, este acá se llama 021-2. Entonces acá lo que hizo fue que se vino a esta parte de acá. Si yo pongo stop,
Entonces dice, la lista está vacía, no se puede calcular el promedio. Si yo pongo stop, entonces se va a ir por acá, va a hacer un break, o sea que se va a interrumpir el bucle, va a seguir ejecutando estas líneas y va a venir acá al if. Entonces va a darse cuenta que mylist está vacío. Entonces si se da cuenta que está vacío, me va a tirar este mensaje que dice, la lista está vacía, no se puede calcular el promedio. Es exactamente lo que me mostró acá. Listo, vamos a volver a ejecutarlo. En este caso vamos a poner 7, 3 y 2. Y acá le voy a decir stop. Lo voy a dejar únicamente en esos 3. Entonces dice, la media de acuerdo a los valores proporcionados es 4. Entonces cogió y hizo la siguiente cosa. Calculador. Vino acá y puso 7 más 3 más 2. Perdón. ¿Qué hice? Un momento. Puso 7 más 3 más 2 y lo dividió por la cantidad de elementos pues que puse en el array. En este caso estoy poniendo ¿cuántos? Estoy poniendo 1, 2 y 3 dividido 3, entonces me dio 4. Entonces me dice que la media es 4. Yo espero que este ejercicio te haya ayudado para aclarar un montón de cosas. Vimos por ejemplo cómo agregar valores a una lista vacía. Vimos también, por ejemplo, cómo agregar validaciones en una función utilizando este if. Aprendimos sobre esta función any. Bueno, aprendimos un montón de cosas. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.